Bueno, esta semana el título de nuestra lección, la tercera lección de la muerte y nuestra esperanza futura, dice: comprendamos la naturaleza humana. Y cuando usamos, y esto es una aclaración que es importante hacerla, cuando usamos la palabra naturaleza, tenemos que tener sumo cuidado de no usar, como Jesús dijo, cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, el concepto que le asocian a esta palabra a los filósofos y los teólogos de Roma, que la usan como un sinónimo de esencia o sustancia, que viene de los filósofos paganos, conceptos con los cuales modelan a sus ídolos, como lo hacían los filósofos y teólogos paganos, entre ellos Platón, para modelar a sus deidades, como a Zeus, Apolo y los dioses del Olimpo, que todos tenían la misma esencia, la misma sustancia, porque los hijos de los dioses eran engendrados con la esencia de los dioses. Estos son los conceptos en los cuales Roma basa muchas de sus doctrinas. Nosotros vamos a tratar de asociar la palabra naturaleza a los conceptos bíblicos que nos muestran todos los aspectos revelados de la creación del hombre, poniendo línea sobre línea toda la revelación de Dios. Entonces, y si quieren compartir, vamos a tratar de que puedan compartir lo que piensan ustedes. Génesis 2.7 dice, es el versículo de memoria: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, el ser viviente es la unión de ¿qué? Del polvo de la tierra y el aliento de vida. Ese es el ser viviente, ese es el hombre. Lo primero que debemos observar es que una persona formó al hombre. Alguien lo formó. ¿Quién? Jehová Dios. Le dio vida, le dio forma con sus manos y después le dio vida y fue Jehová. Por eso, como dice la Biblia, Jehová es nuestro Dios y Padre, el Dios y Padre del verdadero Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo hombre, y Él es la roca sobre la que tenemos que construir nuestras rocas, como nos dijo Jesús. Leemos en Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, ¿por qué Jehová es nuestro Padre? Porque Él es el creador del hombre. Por eso es el Padre de Adán y nuestro Padre. Y en Deuteronomio 32, 3 al 6 leemos: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. ¿Quién es Jehová? Es nuestro Dios y es la roca. Y termina diciendo este párrafo: ¿no Él es tu Padre que te creó? ¿Por qué Él es nuestro Padre? Porque nos creó. Él te hizo y te estableció. Entonces nuestro Creador es nuestro Padre, porque con sus propias manos nos formó y nos creó. Y es importante retener esto, porque hay doctrinas que son contrarios abiertamente a esto. Y el otro concepto que tenemos que tener en cuenta es que Jehová creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Y antes de crearlo, habló con las personas que estaban con él, con personas que también eran a imagen y semejanza de Dios, como él mismo se lo reveló a Moisés cuando escribió el libro de Job. Y leemos en Job 38, del 4 al 7, porque esta es la primera revelación, después viene el Génesis. Y ahí cuando Jehová habla con Job le dice: porque estas son palabras de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuándo? Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba. ¿Quién estaban con él? Las estrellas del alba, los ángeles no caídos, y se regocijaban todos los hijos de Dios, porque estaban todos los seres creados que viven en los cielos de los cielos, en otros universos, de otra creación. Estaban todos con él y estaban observando la obra de la creación. Y en Génesis 1, 26, 27, entonces dijo Dios, fíjense, él dijo, acción singular de una persona singular. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces le habla a otras personas y les dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y después de decir esto, ¿qué hizo? Dios creó.
porque es acción de una persona singular. Él creó. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y con quién habló? La Biblia nos dice con quién hablaba, con las estrellas del alba y con todos sus hijos. ¿Y quién actuó? ¿Quién creó? Jehová, con sus propias manos, formó al hombre. No hubo más de un par de manos, un solo par de manos formó al hombre y le dio vida. Y una sola persona sopló en él aliento de vida. Y fíjense, estas personas que estaban con él, que tenían la imagen, la semejanza de Dios, no por eso eran Dios y eran fuertes como Jehová, no eran otros dioses, como tampoco lo serían Adán y Eva, porque Jehová nos dice en su palabra que él no conoce a ninguna otra persona que sea Dios y fuerte como él. Por ejemplo, Isaías 44, 6 al 8, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, una persona singular, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, si aplicamos lo que nos dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, el que no cree a estas palabras de Dios, a él no le ha merecido, porque cuando Dios revela algo y en forma tan clara, porque esto no es un misterio, es algo revelado. Él nos dice que no hay Dios sino Él, que no hay fuerte, que Él no conoce a ninguno. No es un misterio, es algo revelado. No hay otra persona que sea Dios. Yo soy el primero y yo soy el posterior y fuera de mí no hay Dios. Claro, directo y el grano. Y en Deuteronomio 32, 39, Él nos dice, ved ahora que yo soy, yo, una persona singular, yo soy y no hay dioses conmigo. Ahora, si nosotros queremos oír la palabra de Dios, es claro, con Jehová no hay otra persona que sea Dios. Y cuando Él creó al hombre, lo creó Él. Y con Él estaban otras personas a las que Él había creado su imagen y semejanza. Como le indica el libro de Job, las personas que estaban con Jehová eran los ángeles no caídos, las estrellas del alba y todos los otros hijos de Dios, los que habitan en los cielos de los cielos, y también habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Jehová. Entonces, y esta es la historia que Dios nos cuenta de lo que pasó antes de nuestra creación. O sea, Él había creado los cielos de los cielos y había creado otros hijos y había creado a Lucifer. Y Lucifer fue perfecto desde el día de su creación hasta que en él se halló la maldad. Y la maldad creció hasta que él se llenó de iniquidad y pecó y fue echado del monte de Dios. Y finalmente arrastró a los ángeles y fue echado del cielo. Y cuando Dios creó al hombre, alababan todas las estrellas del alba, los ángeles no caídos, porque los otros estaban con Lucifer, y se regocijaban los hijos de Dios. Eso pasó en el día de la creación. Esto es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Cuando Dios creó al hombre. Y Satanás después tentó e hizo caer al hombre. La primera persona que quiso ser Dios como Jehová fue Lucifer, uno de los hijos de Dios, un querubín que había sido creado perfecto, a imagen y semejanza de Dios, lleno de sabiduría. La sabiduría que llenaba el buen tesoro de su mente y su corazón. Y acabado de hermosura. Fue él el que creó la maldad en su mente y en su corazón. Y cuando la maldad corrompió su mente y su corazón, perdió la sabiduría con la que había sido creado y dejó de reflejar la imagen de Dios. Fue el primer ser creado a imagen de Dios que dejó de reflejar la imagen de Dios. Como dice Ezequiel 28, el 12 al 16. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Qué tenía en su mente y su corazón? Sabiduría, la que viene de Dios. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, en todos tus pensamientos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y este es el misterio de la iniquidad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. También Adán y Eva, al ser creados como Lucifer,
al ser creados a imagen y semejanza de Dios, tenían la misma sabiduría que todos los seres creados a imagen y semejanza de Dios. Tenían la ley de Dios escrita en sus propias mentes y en sus propios corazones. La ley que Dios tiene escrita en su mente y en su corazón, y hace que Él sea amor. Por eso, como lo es para Dios, lo natural en ellos era el amor. El amor era lo que definía su naturaleza moral. Era la naturaleza de su sabiduría. En cambio, el conocimiento de la maldad, la ciencia del bien y el mal, era el conocimiento que había llegado a definir la naturaleza moral de Lucifer. Y como había sucedido a Lucifer, ese conocimiento podía llegar a corromper la sabiduría de todos los hijos de Dios, todos los seres creados a imagen de Dios. Era este conocimiento el que produciría la muerte espiritual de todos los que llegaran a tenerlo. Produciría la muerte de su sabiduría y los transformaría a imagen de Lucifer. Ese era el propósito que tenía ahora Lucifer, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, transformar a todos los hijos de Dios en sus hijos. Ahora, ¿podría hacerlo? ¿Tendría éxito? Pero eso es lo que él quería, que todos los hijos de Dios ahora fueran como él y lo adoraran a él. Y vamos entonces a la naturaleza del hombre, que es el título de nuestra lección. Comprendamos la naturaleza humana. Entonces, para no distorsionar la revelación de Dios, debemos decir que Adán y Eva, como todos los hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, fueron creados con dos naturalezas. Vamos a dejar de lado el concepto filosófico, que une a todo en una única cosa que no puede cambiar. Y vamos a lo que dice la Biblia. Entonces, el hombre tenía una naturaleza en su cuerpo, fue creado con la naturaleza de su cuerpo. Y todos los seres creados también. En el caso de los ángeles, solo sabemos que se trata de un cuerpo espiritual. Y nada más sabemos. Pero tiene un cuerpo espiritual. En el caso de los otros hijos de Dios, no lo sabemos porque no nos fue revelado. Y en el caso del hombre se trata de un cuerpo físico, un cuerpo de carne, tomado de la tierra, el polvo de la tierra, como todos los seres vivos que Dios creó en la creación hecha para el hombre, porque todos somos compuestos por los mismos tipos de moléculas de carbono. Y también el hombre tiene otra cosa, que tienen todos los hijos de Dios creados a imagen de Dios. El cuerpo es distinto, pero la naturaleza moral es la misma. Es la que es definida por la ley moral que está escrita en sus mentes y en sus corazones. Y de esta ley moral, cuando Lucifer creó otra, ya había dos variantes. Estaba la ley de Dios, escrita en la mente y el corazón de Dios, simbolizada en el Edén por el conocimiento que es vida y solo proviene de Dios, y la ley moral de Satanás, escrita en la mente y en su corazón, o sea, lo que reemplazó la ley de Dios en su mente y en su corazón, simbolizada en el Edén por el conocimiento de la ciencia, el bien y el mal, el conocimiento que proviene del príncipe de este mundo. Y cuando Jehová Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, al mismo tiempo escribió su ley en su mente y su corazón. ¿Por qué? Porque empezó a ser una persona racional, que tenía una mente racional. No era como un insecto, como otro animalito. Era una persona que reflejaba la imagen de Dios. Por eso el hombre fue creado a imagen de Dios, como un hijo de Dios, compartiendo su naturaleza moral, teniendo su amor, el conocimiento que es para vida eterna, el mismo conocimiento que Dios tiene en él. Y en eso Dios y todos sus hijos tenían algo en común. No podemos decir que Dios tiene una naturaleza determinada en su cuerpo, eso no podemos decirlo, Dios nos reveló. No podemos saber cómo son cada uno de los seres creados, pero lo que sí sabemos es que compartimos algo, que tenemos lo que Dios llama una mente y un corazón, y que en esa mente y ese corazón Dios escribió su ley. Y en Génesis 2:7 leemos: entonces Jehová Dios formó al hombre, el polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, que tenía una mente y un corazón. Y en Génesis 1:27 leemos: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y al varón y a la hembra los creó a su imagen, teniendo su ley escrita en la mente y el corazón.
Entonces, cuando el hombre comió conscientemente el fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, manifestó de ese modo su deseo y decisión de llegar a conocer la ciencia que Satanás le daría. ¿No? Y en ese momento pasaron varios eventos. Primero, Satanás entró en él, ¿eh? Como el Espíritu de Dios puede entrar en nosotros, como Jesús dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Cuando Adán le abrió la puerta, Satanás entró en él y le dio a conocer su ciencia, escribiéndola en su mente y en su corazón, cambiando su naturaleza moral y produciéndole la muerte espiritual. Dios le había dicho, el día que él comiere, ciertamente morirás, y murió. No físicamente, murió espiritualmente. A partir de ese momento, Adán y Eva quedaron destituidos de la gloria de Dios, porque sus mentes tenían la naturaleza de la mente de Satanás. Eran árboles malos y solo podrían dar frutos malos. Ya no podrían comer el fruto del árbol de la vida y obtener nuevamente el conocimiento que era para vida y habían perdido. ¿Por qué? Porque ahora Satanás los reclamaba como propios. Los había esclavizado. Y Satanás pasó a ser el príncipe de este mundo y empezó a corromper toda la creación que el hombre tenía que guardar, inscribiendo en ella su ciencia, sus leyes, creando enfermedades que afectarían al hombre y a toda la naturaleza y haciendo que los animales y las plantas se corrompieran y empezaran a seguir las leyes que él quería que siguieran. Porque él empezó a cambiar las cosas. Los leones no se comían a los corderitos y empezaron a comérselo. Como consecuencia, el cuerpo del hombre también se empezó a corromper y a degradar y vino la muerte física cuando el cuerpo deja de funcionar. ¿No? ¿Por qué esa es la muerte física? Cuando el cuerpo deja de funcionar y el hombre deja de respirar, como consecuencia de la degradación que sufre con el tiempo, porque se vuelve viejo. Todos los hombres nos volvemos viejos, pasa el tiempo y vamos creciendo. Jesús también crecía. Y si se hubiera quedado acá en la tierra y habría llegado a los 100 años, y hubiera muerto. ¿Por qué? Porque eso es lo natural en el hombre ahora, es nuestra naturaleza física. Porque se vuelve viejo o porque es destruido por un accidente o por un asesinato como le sucedió a Abel. Entonces, cuando el cuerpo deja de funcionar, la persona muere y no queda un alma dando vuelta. Simplemente la persona muere. Cuando el cerebro de una persona, donde están guardados todos nuestros recuerdos, sufre un accidente y se pierde una parte del cerebro, eso que se perdió no se recupera más. No hay un alma que sigue teniendo memoria. No, hay una unidad entre quién, entre el aliento de vida y el cuerpo y de nosotros. Y nuestros pensamientos y nuestro cuerpo están unidos porque son registrados donde en nuestras neuronas. Entonces, cuando se pierden neuronas, perdemos memoria o perdemos capacidades que hemos adquirido. Ahora, ¿qué es lo que Dios prometió hacer como parte del plan de redención del hombre? Prometió restaurar todas las cosas a su estado original, porque el pecado corrompió y aparte de redimirnos, Dios prometió restaurar todas las cosas a su estado original en el siguiente orden. Y esto es importante que lo entendamos. Entonces, a los hombres que vivieran antes de las venidas del Mesías, como Adán y Eva, prometió perdonarles todos los pecados conscientes de los que estuvieran arrepentidos y confesaran sobre la cabeza de una víctima inocente, pidiéndole por fe a él el perdón de sus pecados, y prometió darles vida eterna, resucitándolos de los muertos en el día postrero. ¿Por qué? Porque la vida eterna no vino con Jesús, la justificación no vino con Jesús, siempre existió, porque es parte del plan de redención. Con Jesús vino otra cosa. Ahora, ¿qué hacía Dios cuando perdonaba los pecados? ¿No? Trasladaba la culpa de los pecados perdonados, la deuda de los pecados perdonados a su santuario, haciéndose cargo él mismo de pagar por ellos, como leemos en Isaías 43, 23 al 25. Entonces, cuando el pueblo llevaba una ofrenda y confesaba sus pecados y era perdonado, ¿qué pasaba? Dice Jehová, pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ahora, este es el Dios verdadero, el que ejercía misericordia por amor a sus hijos. En cambio, el Dios de Roma no podía.
como decían las doctrinas de Roma. Pero es un ídolo ese, no es el Dios verdadero. Y cuando vino el Mesías, que es Emmanuel, Dios con nosotros, que es el renuevo humano de Jehová, Dios lo engendró tomando la carne de David, tomando el cuerpo físico de los hombres, que había sido corrompido y degradado durante 4000 años de pecado, porque en cuanto a carne y sangre, Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos, debía ser una verdadera oveja. Y esto es lo que estudiamos en Hebreos capítulo 2. Dice el autor de Hebreos, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿En el que está diciendo? La naturaleza física de él era inferior a la de los ángeles porque era humano. Es Dios con nosotros, pero Dios hecho hombre. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fíjense, era inferior a los ángeles y podía morir, pero Dios no puede morir porque tiene inmortalidad. Esto nos muestra que Jesús era realmente hombre. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, porque ese es el objetivo del plan de redención, que la gloria de Dios vuelva a reflejarse en nosotros, restaurar el contenido de nuestra mente y nuestro corazón. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos hijos de quién, de Adán. Por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, yo confiaré en Jehová. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Jehová me dio, como dice en Isaías 8. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó también de quién? De lo mismo, de la misma carne y sangre. Fíjense que está hablando de la carne y sangre y no de la mente. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la ascendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo, en que en cuanto a carne y sangre, semejante a sus hermanos, tenía que ser una oveja, pero sin mancha, sin levadura, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, y esto muestra que era hombre, porque Dios no puede ser tentado por el mal, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y como era su hijo, y era libre, no era un esclavo del pecado, Dios escribió su ley en su mente y en su corazón, para que su nombre estuviera escrito en su frente, para que su gloria fuera vista en el Mesías. Y como anuncia la profecía, en él estaría escrita la ley de Dios. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío. O sea, me complazco. Lo que desea mi corazón es hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tu ley está en medio de mi corazón. Y eso pasaría con todos los hombres cuando la ley de Dios estuviera escrita en medio de su corazón. Ese sería el deseo de todos los hombres. Esa es la promesa de Dios. Y en Isaías 43 al 5 leemos, vos que claman en el desierto, preparad camino, ¿a quién? A Jehová. Enderezad casa a la soledad, a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová. ¿En quién? En Jesús, en el Mesías. Y toda carne juntamente la verá. O sea, lo que había perdido Adán y Eva se volvió a ver nuevamente en Jesús, porque la boca de Jehová ha hablado. Y como él dice en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Con qué? Con el amor de Dios, porque el amor de Dios está en mi corazón. Ese es el oro refinado en fuego, que tienen ustedes que buscar comprar para ser verdaderamente ricos, el amor de Dios. Y le dice, permaneced en mi amor. O sea, por eso, en su naturaleza física, Jesús era hijo de Adán, era hijo de David, era hijo del hombre, era nuestro hermano en la carne. Y en su naturaleza moral, Jesús era hijo de Dios, era el segundo Adán, porque él fue el primer hombre que nuevamente
tuvo escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Y esto es importante, porque Jesús tenía la carne de todos los hombres. La carne de Adán después del pecado, la carne de Abraham después del pecado, la carne de David y la carne de toda la genealogía que Dios nos mostró, de pecadores. Pero la diferencia estaba aquí, no en la carne, sino en la ley que tenía escrita en la mente y el corazón. Ahora, ¿qué nos mostró Dios con esto? Y esto es muy importante para nosotros. Que nosotros, que tenemos la misma carne y sangre que Jesús, y ya somos hermanos de Jesús según la carne, como lo hizo en Jesús, nuestro Dios y Padre también puede y quiere restaurar la naturaleza de la ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, escribiendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, para transformarnos a su imagen y a imagen de Jesús, para que nuevamente seamos sus hijos y Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito de la simiente de la mujer, porque esa es la promesa del Evangelio. Y, muy importante, segunda razón, para que no seamos engañados por las falsas doctrinas que predicarían los falsos profetas. Para que no fuéramos engañados, nos mostró que nuestra naturaleza moral puede ser restaurada ahora y que no depende de nuestra naturaleza física, la cual recién va a ser restaurada en el tiempo de la segunda venida. Entonces, ¿qué naturaleza tenía Jesús? Físicamente, la que tenemos nosotros. ¿Tenía que tener una naturaleza perfecta para poder reflejar el carácter de Dios? No. En una carne como la nuestra, Él tenía una mente y un corazón en los cuales Dios escribió su ley. Porque que tengamos escrita la ley de Dios en la mente y el corazón no depende de nuestra carne, depende de lo que Dios escribe ahí. Y eso es posible. Porque recién nuestra naturaleza física va a ser cambiada en la segunda venida de Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 51 a 55. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Por qué? Porque sus cuerpos se corrompieron, se pudrieron, se lo comieron los gusanos, pero van a resucitar incorruptibles y nosotros seremos transformados. Si estamos vivos y somos viejos, con cuerpo viejo, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. Nadie más va a morir. No va a tener más un cuerpo mortal. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, o sepulcro, tu victoria? ¿Y qué pasó cuando Jesús justamente venció? Después que el Mesías venció, Dios empezó a restaurar a los hombres a su imagen. No tenía que esperar a la segunda venida, empezó a hacerlo ahí, inmediatamente, hasta que esta obra se detuvo cuando el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que nosotros, como Jesús, tengamos escrita su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, entre muchos hijos de Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Porque Dios es el que nos perdona los pecados, y a los que justificó, estos también glorificó. Y está hablando justamente Pablo de una obra que Dios ya estaba haciendo, ¿no? Como dice Romanos 5:5, que estaba derramando su amor en el corazón de ellos, para que ellos pudieran amar como Jesús amó, para que pudieran guardar el mandamiento de Jesús. Y por último, la promesa de Dios es la que Satanás quiere ocultar y quiere impedir que se produzca, es que el conocimiento de la verdad sería recuperado. Tendríamos el Evangelio eterno y el lugar de su santuario sería reedificado en el tiempo del fin, cuando Él volvería a hacer la obra que estaba haciendo con los miembros de la iglesia primitiva, con los miembros de la iglesia del desierto, como dice Apocalipsis 3:12 al ángel de Filadelfia, que tiene que buscar y encontrar la puerta abierta, tiene que buscar y encontrar al verdadero Jesús.
al que venciere, dice Jesús, yo le haré columna en el templo de mi Dios. O sea, va a entrar y va a ser una columna, porque ese templo va a ser reedificado. Y lo primero que voy a poner, dice, son las columnas del templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, mi esposa, ¿no? La cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y esa es la promesa. Y como leemos en Apocalipsis 14, del 1 al 5, esa promesa se va a cumplir. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, en la cima del monte Sión, donde Dios puso la piedra al ángulo de su templo, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente, que tenían la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, que reflejaban la gloria de Dios, que tenían la gloria de Dios. ¿Es posible? Por supuesto que sí. Dios nos mostró en Jesús y en los miembros de la iglesia primitiva que sí es posible. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque hay otros de nuestros hermanos que se contaminarían con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen siendo vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. ¿Por qué? Porque son como el Cordero y pueden seguir sus pisadas. Y especialmente en el tiempo de angustia. Esto ocurre al comenzar el tiempo de angustia. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. No son todos los redimidos de la última generación, son las primicias. Son las primicias que Dios redime de la iglesia militante, de la iglesia remanente. Y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Predican la mentira o la verdad? La verdad. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ya son panes y levadura. ¿Por qué? Porque Dios los transformó en imagen de Jesús, quitó todo el pecado en ellos y además Jesús confesó su nombre en las bodas y fueron limpiados de todos los pecados de ignorancia. Y ya están sin mancha. Son los primeros hombres que estando vivos están en la condición en la que estaba Jesús cuando inició su ministerio. Están sin mancha delante del trono de Dios y pueden seguir las pisadas de Jesús. Y la van a seguir en medio del tiempo de angustia. Ahora, vamos a un aspecto puntual de nuestra lección, porque habla de la naturaleza del hombre, pero vamos a hablar ahora de la muerte. Era importante que diferenciemos la verdad y la mentira respecto a la naturaleza del hombre. Pero vamos ahora a la verdad y la mentira sobre la muerte. La primera mentira de Satanás fue hecha a Eva, contradiciendo lo que Dios les había dicho, indicándoles que el día que comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y llegaran a conocer esa ciencia, ciertamente morirían. En cambio, la serpiente le dijo a Eva, no morirás. ¿Cuál era la verdad? Génesis 2.9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, porque el árbol de la ciencia del bien y del mal era un árbol hermoso y bueno para comer su fruto. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, no comas, porque el día que de él comas, ciertamente vas a morir. ¿Por qué vas a morir? Porque vas a conocer otra ciencia, y esa ciencia, conocer ese conocimiento implica la muerte. ¿Y qué le dijo la serpiente a la mujer? Génesis 3, 4, 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer fue engañada y comió el fruto, ¿y qué pasó? Nada. Comió un sabroso fruto y no le pasó nada. No se murió ni fueron abiertos sus ojos. ¿Por qué? Porque había sido engañada. Perdóname, Cris, una Sí. cosita, que vos el otro día la aclaraste bien. Cuando dice seréis como Dios, estaba diciendo seréis como yo, no como Dios. Dios no conoce el mal, Él lo conoce el mal. Él es el Seguro. autor del mal. Seguro. Ajá. Entonces ahora vamos a ver las medias verdades o medias mentiras de Satanás. Entonces, para entender lo que Dios le dijo al hombre, lo que estaba pasando, lo que Satanás le dijo a Eva y lo que pasó,
Debemos remontarnos al tiempo de la caída de Lucifer y sus ángeles y contestar las siguientes preguntas, teniendo en cuenta la doble naturaleza de todos los seres creados. ¿Murió Lucifer cuando creó y llegó a conocer la ciencia del bien y el mal? La respuesta a esta pregunta tiene dos partes, ¿no? La primera es, claro, no murió físicamente, siguió vivo. Y sigue vivo porque Dios lo sigue manteniendo vivo por un tiempo, porque Dios le sigue dando vida, ¿no? Satanás no murió. ¿Los ángeles caídos murieron? No. Ahora, ¿pero qué pasó en ese momento? Pero en ese momento murió espiritualmente, perdió la sabiduría que tenía, porque como dice Ezequiel 28, corrompió su sabiduría y dejó de reflejar la gloria de Dios y perdió la posibilidad de vivir eternamente, perdió la vida eterna, murió espiritualmente, literalmente murió, no físicamente, pero ya dejó de ser justamente el ser perfecto que era. Murieron los ángeles que siguieron a Lucifer cuando llegaron a conocer la ciencia del bien y el mal, y pasó lo mismo. No murieron físicamente, siguieron vivos, porque Dios los sigue manteniendo vivos por un tiempo. Pero en ese momento murieron espiritualmente, perdieron la sabiduría que tenían, dejaron de reflejar la gloria de Dios y perdieron la posibilidad de vivir eternamente, perdieron la vida eterna. Eso es lo que pasó. Murieron Adán y Eva cuando llegaron a conocer la ciencia del bien y el mal. Y exactamente, con el caso de Lucifer y sus ángeles, no murieron físicamente. Siguieron vivos, pero a diferencia de Satanás y sus ángeles, ellos sufrirían la muerte primera, descansarían en el polvo de la tierra. Y en ese momento murieron espiritualmente, como los ángeles caídos, como Lucifer. Perdieron la sabiduría que tenían, dejaron de reflejar la gloria de Dios y perdieron la posibilidad de vivir eternamente, perdieron la vida eterna. Lo que Dios les había dicho se cumplió. Y, como lo indica Pablo, Adán y Eva y todos sus hijos quedaron muertos en sus pecados, siendo esclavos del pecado. Y esto solo podría empezar a ser revertido en el tiempo de la venida y el triunfo del Mesías, como leemos en Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en su misericordia por su gran amor con que nos amó, estando nosotros como, por el estado, muertos en pecados, ¿no? Porque el hombre estaba muerto, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y como dice Juan en 1 Juan, nosotros sabemos que pasamos de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. O sea, que en nuestro corazón hay una cosa distinta. ¿Eh? Empezó Dios a poner el conocimiento que es vida. Esa es la diferencia. ¿Estaba muerto? Sí. Ahora, ¿qué quiere Dios? Darnos vida. Como dice Jesús, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, vamos ahora a analizar las palabras de Satanás. ¿Cómo podemos entender la mentira de Satanás? Todas las palabras de Satanás fueron mentiras a medias o verdades desamedias, con el objeto de engañar a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Y morirían físicamente? No. Estaba diciendo media verdad. ¿Y qué estaba viendo Eva? Que la serpiente comía el fruto y no moría porque el fruto era bueno para comer. Pero le ocultó una parte de la verdad, dijo una verdad a medias. Sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Moriría físicamente Eva? No, porque como lo comprobó al ver que la serpiente no moría al comer el fruto del árbol, este era bueno para comer y no producía la muerte. Lo que le ocultó Satanás es que Dios no hablaba de la muerte física, sino de la muerte espiritual, y que el conocimiento de la ciencia del bien y del mal no estaba en el fruto. Esta era una mentira a medias, ¿no? ¿Serían abiertos sus ojos? Sí, pero solo si lo hacían conscientemente, sin ser engañada. Solo en ese caso Dios permitiría que la serpiente le enseñara su ciencia, pero como la engañó, sus ojos no fueron abiertos, pues Satanás no le pudo enseñar su ciencia. ¿Serían como Dios? Ya eran como Jehová. Si Dios los había creado a su imagen y semejanza, eran como Dios en ese sentido.
Si llegaban a conocer la ciencia del bien y el mal, serían como Satanás, como el dios de la Gran Babilonia. Esta también era una mentira a medias. ¿Por qué? Porque era una verdad. Pues serían como quién, como que Dios, como el dios de la Gran Babilonia. Por eso Jesús nos advirtió que en nuestro hablar fuéramos directos y veraces, no como la serpiente. Como leemos en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, lo que es ambiguo como Satanás y no es claro y directo, de mal procede, de la serpiente procede, porque ese es el método de la serpiente. Y vamos a terminar nuestro estudio viendo el estado del hombre después de la muerte primera. La mentira de Satanás tomó en este tiempo el estado de doctrinas bíblicas en medio de las iglesias caídas, que como todos los paganos sostiene doctrinas sobre la inmortalidad del alma y dice que es bíblica. La conciencia después de la muerte y dice que esa enseñanza es bíblica. El juicio inmediato después de la muerte y dice que es bíblico. Y un triple destino para las almas de los muertos: el cielo, el purgatorio, el limbo y el infierno. Sobre estos puntos, como podemos ver en el estudio de esta lección, las palabras de Dios, las escrituras del Antiguo Testamento, la Biblia de Jesús y los apóstoles es clara. Ahora, fíjense que en nuestra lección encontramos algo muy singular, porque nunca se hace esto. Esta semana, dice el sábado 8 de octubre, consideraremos de qué manera el Antiguo Testamento define la naturaleza humana y la condición de los seres humanos al morir. ¿Y por qué hace esto? Porque nuestros teólogos saben que si toman el Nuevo Testamento, tienen que sostener las doctrinas de Roma. Y vamos a ver por qué. Ahora, ¿y por qué se toma el Antiguo Testamento? Porque esto es lo que hicieron nuestros hermanos cuando Dios les mostró a Juan cómo tenían que estudiar la Biblia. Lo que creemos los adventistas del séptimo día sobre este punto es una herencia que nos dejaron los primeros adventistas del séptimo día, que se libraron de la creencia en la inmortalidad del alma y del tormento eterno del infierno, en la que creían sus iglesias, por haber seguido las instrucciones de Dios sobre cómo estudiar la Biblia, y por haber creído a todo lo que Dios había anunciado en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Buscaron y encontraron la cadena perfecta de verdades que Dios reveló sobre este punto específico, concluyendo que, primero, el alma no es inmortal. El hombre realmente muere y deja de ser y ya no es más. Porque eso dicen la ley, los salmos y los profetas. Fíjense, Génesis 3, 17 a 19. ¿Qué le dijo al hombre después de que pecó? Aparte de que la tierra sería maldita por su causa, porque Satanás se adueñaría de ella y la corrompería. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y en Salmos 104, 29 leemos: escondes tu rostro, se turban, y les quitas el aliento de vida, dejan de ser y vuelven al polvo, porque el polvo sin el aliento de vida no es nada. Porque Eclesiastés 3, 19 al 20, porque lo que sucede a los hombres, a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Tiene una misma respiración, tienen todos. Porque una persona viva es la que respira. Si deja de respirar, está muerta. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Qué diferencia tenemos con los animales? Estamos hechos del mismo polvo, y todo vuelve al polvo. Y el aliento de vida vuelve a Dios. Y no queda nada, porque el alma viviente es el polvo que tiene el aliento de vida. Y en Eclesiastés 12:7 leemos: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y esa unidad y ese ser viviente no existe más. Los muertos, como dice la palabra de Dios, nada saben, no tienen conciencia y no van al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio. Son moradores del polvo. Eclesiastés 2:16.
porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio, porque todos los hombres, salvo los de la última generación, todos tenían seguridad de que iban a morir. Y Eclesiastés 9, 5 y 6 dice, porque los que viven saben que han de morir. Lo saben, sí, pero los muertos nada saben. ¿Saben algo los muertos? No. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. No hay una vida consciente después de la muerte. Es una mentira. Y la palabra de Dios es muy clara. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Hasta la resurrección, nada. Y Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, en la tumba, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No existe nada de eso. Y es claro. Ahora, también es claro que no existe ni el infierno, ni el limbo, ni el purgatorio, ni el tormento eterno en el infierno. Solo existe la muerte primera, de la cual se puede resucitar, como Jesús enseñó Jesús, y la muerte segunda, de la cual no hay resurrección. Fíjense lo que dijo Jesús en Juan 11, 23 al 27. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, porque todos los judíos sabían que los que creían la palabra de Dios, creían la promesa de Dios, que habría una resurrección. Pero mientras tanto, estaban durmiendo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté descansando en la tumba, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿No? Porque la verdadera muerte es la muerte eterna. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y en Isaías 26, 19 al 21, Dios anunció lo que va a pasar con los muertos de él, los siervos fieles. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. ¿Dónde estarían hasta ese momento? Serían moradores del polvo simbólicamente, serían polvo de la tierra y el espíritu estaría con Dios, la vida estaría con Dios. Porque tú rocío, cual rocío de hortalizas, porque Dios les daría de nuevo vida y la tierra dará a sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Y en Apocalipsis 20 leemos lo siguiente: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 1000 años. Entonces, hay una primera resurrección y ahí resucitan ¿quiénes? Los que Dios redimió, los que aceptaron la salvación. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces hay dos resurrecciones. ¿Y qué pasa después de los 1000 años? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea, la bestia y el falso profeta son echados al lago de fuego. ¿Cuándo? En la sexta plaga, antes de la segunda venida de Jesús. Y acá aparece un texto que fue agregado, porque es contrario a lo que dice la propia Biblia. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No, eso no va a ocurrir, porque no hay más llanto, ni clamor, ni dolor. Todo eso pasa, porque la misma muerte, el llanto, el clamor y el dolor son echados al lago de fuego, o sea, desaparecen, que es la muerte segunda. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y qué es la muerte segunda? Está descrita también en el libro de Isaías, Isaías 26:14. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. ¿Qué pasa?
no existe más recuerdo, nada de ellos, y no pueden volver a la vida. En cambio, cuando uno muere la muerte primera, Dios guarda el recuerdo de qué, de todos nuestros pensamientos, todo lo que hay en nuestra mente. ¿Para qué? Para que cuando resucitemos, glorificados, resucitemos con los mismos pensamientos que teníamos, con nuestra misma mente, porque si no, no seríamos nosotros. Y en Apocalipsis 21:4 leemos: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿No va a haber sufrimiento eterno? No, no existe, porque las primeras cosas pasaron. Y por eso sabemos que no existe un juicio inmediato después de la muerte, en el que creen los paganos, que define el destino inmediato del alma inmortal de los muertos, como indica Roma. ¿Por qué? Porque los muertos nada saben y están en el polvo hasta la resurrección. Ahora, ¿de dónde sacó Roma esto? Fíjense las imágenes de los egipcios. ¿En qué creían ellos? En la vida después de la muerte y en un juicio inmediato después de la muerte, donde se definía cuál era el destino de las almas de los muertos. ¿No? Y que tenemos a la derecha, en la primera fila, lo que creían los griegos y los romanos, ¿no? Que estaba justamente el reino de Hades, el hermano de Zeus, ya que ahí lo llevaba Caronte y eran juzgados y se definía si iban al cielo, a los campos Afódelos, o como digamos, burlonamente le pusieron los franceses, a los campos elíseos. ¿No? O si no, ¿a dónde iban? Al infierno, al Tártaro, ¿no? Donde eran torturados. Y ahí vemos las imágenes, y estas no son imágenes cristianas, estas son imágenes paganas, lo que creían ellos. ¿Y qué hizo Roma? Tomó toda esa tradición pagana y la cristianizó. Entonces ahí tenemos un ángel que pesa a los hombres inmediatamente después de la muerte y los manda al cielo, al infierno, al purgatorio o al limbo, ¿no? Y ahí vemos al dios de Roma viendo a los que van al purgatorio para ser purificados por el fuego, porque ese es el crisol, de ahí sale el concepto de crisol, es 100% romano, y cuando sus vestiduras ya están blancas, porque fueron limpiados por el sufrimiento, por el dolor y sufrimiento, los saca y los lleva al cielo. Y eso ocurre inmediatamente después de la muerte. Pero esto no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Y la Biblia es clara: el juicio de los hombres que son salvos, porque su nombre no fue borrado por Jesús. Claro, pero serán destruidos ¿cuánto? Después del milenio. El juicio de los hombres que no son salvos, porque su nombre no fue borrado por Jesús del libro de la vida, se da en el día antitípico de la expiación. Perdón, los que son salvos, no los que no son salvos. La esposa del Cordero. Se da en el día antitípico de la expiación, en la boda del Cordero, cuando Jesús confiesa el nombre de los vencedores delante de su Padre y sus ángeles. Como él dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borré su nombre en el libro de vida, porque nuestro nombre está escrito en el libro de vida desde antes de la fundación del mundo. Y lo que tiene que hacer Jesús, si no vencimos, es borrarlo. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Confiesa solamente el nombre de los vencedores. ¿Y qué pasa con Perdón, Dios? Sí, ¿qué quiere decir que confiesa su nombre? como vencedor, como parte de su esposa. O sea, sería algo así como un veredicto, digamos. Estoy confesando, estoy diciendo, es justo, él aceptó mi sangre, una cosa así sería. No, es que él aceptó la salvación y es salvo. Y no solamente aceptó, venció. Fíjate, dice: el que venciere, y el caso nuestro es un caso especial. ¿Por qué? Dios le mostró a Juan el camino que tenemos que recorrer para llegar a la ciudad de Dios, para entrar con el esposo en las bodas. Entonces el que venciere es el que recorrió el camino. Solo Sí, sí, 144.000. sí, sí, Entonces, eso está claro, pero no, no confesar. entendía que quería decir confesar, que confesar el nombre. O Porque sea, nosotros no vamos a ese juicio. ¿Quién va? Solo Jesús. Nosotros no vamos a estar ahí. Como el pueblo de Israel no estaba en el santuario, en el templo, en el día de la expiación. El único que entraba era el sumo sacerdote.
Ahora, entra solamente Jesús ahí. ¿Y qué hace? Confiesa el nombre, cuál es el nombre de los vencedores. Entonces, si Ricardo venció, dice, va a llegar el momento en que va a confesar el nombre de Ricardo. ¿No? ¿Y qué va a decir? Ricardo venció. O Pedro venció. O Griselda venció. Entonces va a confesar el nombre de los vencedores. Porque todo el juicio fue dado a él. Él sabe quién venció, quién es parte de su esposa. Quién está unido a él y recorrió el camino angosto y no se cayó del camino y nunca se separó. Entonces, cuando venzamos, porque esa es la promesa en este caso para nosotros, Él va a confesar nuestro nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. Y esas son las bodas del Cordero, porque Él confiesa y dice, estos son los que son parte de mi esposa. Estos son los que van a ir conmigo a la batalla. Estos son los que van a ser parte de la esposa que va con el Espíritu a la batalla. Y Jesús lo confiesa. Nadie más nos juzga, porque Él sabe quién está unido a Él y quién no se separó de Él. Él dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Él sabe quién le abrió la puerta del corazón. Y Él sabe quién permaneció y triunfó. Y confiesa Está eso. bien, está bien, está bien, el padre también lo sabe, es obvio. Sí, Pero por bueno, supuesto. Pero es un acto de amor, digamos. Es como, son o las bodas sea, del como que Cordero. O sea, claro, ¿quién dice decir con quién se casa Jesús? Jesús. Él va y dice, esta es mi esposa. está bien. Es más Entonces, romántico, queda más lindo esto. así está escrito en la Biblia. Son las Está bodas del muy Cordero, bueno. dice Pablo. Ahora, Jesús dice, haya en vosotros el mismo amor que hubo en Cristo Jesús. Marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó su iglesia, se entregó por ella. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo como una mujer, una iglesia que pura, sin mancha. Y esa es la esposa. Está Que muy bueno. está en la mesa de los panes de proposición. Ahora, hay otro juicio, que es el juicio a los impíos y a los ángeles caídos, que recién se dará durante el milenio. No hay juicio inmediato. Como dice Pablo en 1 Corintios 6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Quiénes? Como dice la Biblia, Apocalipsis 24 al 5. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes juzgan? Los vencedores. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, porque Jezabel va a perseguir de vuelta y prometió decapitar a Elías, porque los que sean fieles tienen que hacer la obra de Elías. Los que le preparan el camino a la segunda venida de Jesús son los que hacen la obra de Elías, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Quién resucita primero? Los que van a reinar con Cristo por 1000 años. Entonces, si la Biblia es tan clara, la pregunta es ¿por qué los miembros de las iglesias caídas creen que sus doctrinas sobre la inmortalidad del alma, el juicio inmediato después de la muerte y el tormento eterno en el infierno son doctrinas bíblicas? ¿Por qué lo creen? ¿Y por qué lo creen? Porque, y estas son las razones que podemos nosotros, presentar. La primera razón es que no hicieron lo que hicieron los primeros adventistas para darse cuenta que estas son falsas doctrinas, como no lo hacemos ahora los adventistas con nuestras nuevas doctrinas. Ahora, si hiciéramos lo que hicieron los primeros adventistas, como dice la autorreacción, comprobar a la vía del testimonio con las palabras del Antiguo Testamento si es verdad o no es verdad, y nos sorprenderíamos. Pero esto que no hicieron, probar a la ley el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento, si estas doctrinas son verdaderas o no lo son, si son contrarias a la ley y al testimonio de los profetas. Fíjense, los versículos que leímos son claros. Pero no lo hacen. A la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Por qué no lo hacen? Porque creen a sus pastores o a los sacerdotes que los guían y no estudian la Biblia por su cuenta. Y segundo, creyeron a las palabras que los sabios de Roma introdujeron en el Nuevo Testamento en nuestras Biblias, en la Biblia católica. Los cadáveres de los dos testigos que Lutero encontró en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma, Egipto.
como Dios les mostró en Ajuay, y podemos verificar fácilmente. Lo hicieron para reflejar la tradición de Roma y poder enseñar justamente esa tradición con la Biblia. Entonces, ¿por qué nuestros hermanos dicen que son doctrinas bíblicas? Porque encuentran eso reflejado en la Biblia. Ahora, pero no hacen lo que Dios dijo. Comprobar si eso es verdad, porque los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión. Entonces, si hicieran lo que Dios le mostró al proletista tiene que hacer, ninguno sería engañado. Entonces, ¿qué decía la profecía? Apocalipsis 11, 7 y 8. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Y es la palabra profética más segura? Sí. ¿Y cuándo pasaría esto? Cuando acabara el testimonio de 1260 años de la iglesia primitiva, a fin del siglo XIII. Y estarían muertos, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Estaría en el atrio por los gentiles, donde encontró Lutero los cadáveres de los dos testigos. En Roma, porque es la Biblia católica. Ahora, ¿qué pasó con esa Biblia? ¿Es la verdadera? Y esto es lo que mostró Dios a Elena White. ¿Cómo dieron muerte a los dos testigos? Vi que Dios, dice ella, había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, ¿no? Pensando que estaban haciendo más claro su sentido cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. ¿Quién es lo que iba a hacer esto? Satanás, porque eran parte del sinagoga de Satanás. ¿Y a qué los guió? A poner sus palabras en la Biblia para sostener falsas doctrinas. Por eso en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias está lleno de falsas declaraciones, que no son verdaderas, sino son mentiras. Y si nosotros, justamente, no tenemos en cuenta la profecía, la palabra de la profecía, lo que Dios nos mostró, que los dos testigos estarían muertos, y que, como dice en Apocalipsis 11, tendríamos que estudiarlos detenidamente para que volvieran a la vida, ¿eh? Para que nosotros pudiéramos dar un testimonio verdadero, teniendo los dos testigos en nuestras manos, y no tenemos en cuenta lo que le revelan a Juan, y vamos a ser engañados. ¿Eh? Por eso, si estamos sin profecía, estaríamos oscuras, pero la profecía nos muestra lo que pasó para que sepamos cómo arreglar nuestras lámparas. Dice ella, Elena, pero vi que la palabra de Dios en conjunto, fíjense, no aislado, que usan los que defienden falsas doctrinas. Deja al lado el Antiguo Testamento. Pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y explica. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar. Entonces Dios nos dice, miren, tienen en las manos los cadáveres, pero eso no importa. ¿No? Si siguen este camino van a encontrar la verdad, no van a errar, van a encontrar la verdad. Porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla a presentarle el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado, ¿no? Y Elena es clara y sigue hablando, por ejemplo, el conflicto de los siglos, dice, en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. El que cree en la mortalidad del alma, el infierno, ¿en qué cree? Dice, yo creo en la Biblia. ¿Pero por qué? Porque Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia. Y hay que explicarle, como a nuestros hermanos, qué hay que hacer para recuperar el conocimiento de la verdad. Y dice Elena, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. Eso es lo que hacen los siervos de Satanás, los siervos de Jezabel y los falsos profetas. Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras, y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. En este caso vemos que ocultan todo lo que el pueblo antista encontró, que le mostró que el alma no es inmortal, que los muertos nada saben, y que es muy clara la palabra de Dios. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas.
Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, que conozcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. O sea, nuestros hermanos pioneros no podían engañar porque se habían dado cuenta que es una mentira todo lo que enseñaban las iglesias caídas en las cuales habían estado y las cuales habían salido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. No existe la inmortalidad del alma. Los muertos nada saben. No existe el infierno. No existe un juicio inmediato después de la muerte. Son todas mentiras de Roma. Ahora, por las iglesias caídas las predican. ¿Por qué? Porque un lector desprevenido puede creer en estas falsas doctrinas, porque los sabios de Roma las reflejaron en las palabras de Jesús especialmente. Pusieron en la boca de Jesús las palabras que salieron de la boca del dragón, como podemos ver en los siguientes textos del Nuevo Testamento. Fíjense, el primer texto se presenta a Jesús dando testimonio de la existencia del infierno a fuego, al que quedan expuestos los pecadores. Mateo 5:22. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús lo dijo, y tiene que ser verdad. Hay un infierno de fuego, y el que peca va a ir al infierno. Ahora, en los siguientes versículos se presenta a Jesús dando testimonio de la existencia del infierno y de la condena al infierno, al que el cuerpo de los pecadores es echado. Pero si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y Jesús está diciendo esto. Y lo repite después, todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, cuando se vendían indulgencias, ¿qué hacían? Le leían a nuestros hermanos engañados estos versículos y la gente se aterrorizaba. Mateo 18:19. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y Jesús lo enseñó. Tiene que ser verdad, dice un católico o un protestante. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros, serpiente, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Los pecadores están condenados al infierno. Y no podemos negar las palabras de Jesús. ¿Cómo vas a negar las palabras de Jesús? Pero no son palabras de Jesús, son palabras de los sabios de Roma. Y en el siguiente párrafo Jesús da testimonio sobre la existencia del infierno, sobre la inmortalidad del alma y el tormento eterno en el infierno, en el fuego que no puede ser apagado. Marcos 9, 43 y 47. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y después, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Que vas a estar quemándote eternamente, siendo atormentado eternamente en el infierno. Y por supuesto, el que lee esto dice, bueno, sí es verdad, es bíblico, está en la Biblia. Y toda la Biblia fue inspirada por Dios, porque no sabe lo que pasó con la Biblia. Y los siguientes textos se ponen en boca de Jesús un testimonio aberrante acerca de su Padre. Jesús vino a dar testimonio de su Padre y lo que aparece acá es terrible, presentándolo como un monstruo vengativo y sin amor al que hay que tenerle miedo. Y como dice Juan, el que tiene miedo no conoce a Dios y no ha sido perfeccionado en el amor. Y escuchar esto de la boca de Jesús es terrible. Se lo pone en la boca de Jesús. O sea, Jesús hablando de que su padre sería el destructor, al que hay que tenerle miedo, como a Moloch Baal. Pero el destructor es Satanás, no Jehová. Que su padre es el que castiga y quita la vida, el que mata. Y el que mata es el pecado. Y que su padre echa en el infierno después de haber quitado la vida. Es terrible.
Su Padre destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Su Padre es el creador del infierno y del sufrimiento, las herramientas que son parte de su justicia, incluyendo el tormento eterno de los pecadores. Ahora, esto es lo que enseña Roma, por eso muestras esas imágenes de ese Dios quemando en el infierno. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, el que mata al alma y al cuerpo. Lucas 12:5. Pero yo os enseñaré a quién debéis temer. ¿A quién? A mi Padre, dice. O sea, amar o temer, tenerle miedo. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, que los va a matar, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed, ténganle miedo. Y es terrible. Esto en boca de Jesús, que él enseñaba que su Padre es amor, que su Padre es perfecto, que hace bien a justos y a malos. Pero ahora aparecen en la boca de Jesús estas barbaridades. Y que son contrarias a la ley del testimonio de los profetas. Y en la parábola del rico y Lázaro se pone en boca de Jesús una fábula traída de la tradición pagana del cielo y del infierno, que explica en detalle cuál es la doctrina de Roma. Hay un mendigo que murió y fue llevado al cielo porque el alma es inmortal. Y el rico también murió y quedó en el infierno, en el reino de Hades, el dios de la muerte, el hermano de Zeus. Y con las mismas palabras se lo cita. El padre de Apolo y dios del cielo, su alter ego, donde estaba siendo atormentado. Y el rico estaba siendo atormentado por la llama del infierno y nunca podría salir de ahí. Su tormento sería eterno. Y por supuesto, si uno lee esto, dice, bueno, lo que enseña Roma es verdad. ¿Y qué leemos aquí? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, inmediatamente. No quedó muerto. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, o sea, en el reino de Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Qué estaba pasando? Estaba siendo atormentado en los campos, justamente ahí en el Tártaro. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba siendo atormentado en el fuego del infierno. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. O sea, ¿quién atormenta? ¿Dios atormenta? Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y acá está perfecta la enseñanza de Roma. ¿Son palabras de Jesús estas? ¿Jesús contó esta parábola? No, de ninguna manera. Y para justificar la enseñanza en el juicio inmediato después de la muerte, en Lucas 23, 39 al 43, justamente, para poder citarlo como prueba en el artículo 1021 del Catecismo Romano, los sabios de Roma transformaron a uno de los ladrones que fueron crucificados con Jesús en un ladrón bueno y pusieron en la boca de Jesús la promesa de su inmediata presencia en el cielo. Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, el bueno, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Roma lo cita justamente porque inmediatamente después de la muerte estaría con él en el paraíso.
Y está escrito en nuestras Biblias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta obra la hicieron justamente los sabios de Roma con total desparpajo e impunidad, ni siquiera tener en cuenta que, para conservar mínimamente la coherencia del texto, también deberían haber cambiado los pasajes que nos muestran que no existió tal ladrón bueno y que las palabras que pusieron en boca de Jesús son falsas, porque los dos, porque Mateo y Marcos dan un testimonio contrario. Entonces, Mateo 27, 38 al 44, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. ¿Y qué pasaba? Lo mismo. ¿Quién? Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Qué hacían los dos ladrones? También lo insultaban. ¿Dónde está el ladrón bueno? No existe. Ahora, y en Marcos 15, 31 al 32 leemos: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. ¿Y qué pasaba? También los que estaban crucificados con él le injuriaban, los dos. ¿Dónde está el ladrón bueno? No existe, es una mentira, es un invento de Roma. ¿Y cuántos sermones escuchamos sobre el ladrón bueno? ¿Por qué lo escuchamos? Y porque no estudiamos la Biblia como tenemos que estudiarla. ¿Son verdaderos todos estos testimonios acerca de la existencia del infierno, del juicio inmediato y del tormento eterno? No, evidentemente no. O sea, Dios fue claro, leí el testimonio. Son falsos testimonios, son mentiras puestas por los sabios de Roma en la boca de Jesús y son contrarios al testimonio de la ley, los salmos y los profetas. Por eso, en esta doctrina había una clara diferencia entre el pueblo adventista, que había encontrado lo que decía el Antiguo Testamento, como dice nuestra lección, y lo que creían las iglesias caídas. Es por eso que Dios nos indicó que tenemos que arreglar nuestras lámparas, para que los dos testigos vuelvan a la vida, para que no podamos ser fácilmente engañados y podamos dar un testimonio verdadero a nuestros hermanos y al pueblo de Dios que se encuentra en medio de la Gran Babilonia, ahora y durante el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, porque nuestros testimonios tienen que ser dados con los dos testigos y estos tienen que estar vivos. Y como dice Elena, conflicto de los siglos 683, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. Van a recuperar el conocimiento de la verdad, van a tener el Evangelio eterno, van a conocer cuál es la puerta estrecha y van a entrar por ella y van a llegar a vencer. Pero todo depende de que arreglemos nuestras lámparas. Y esto que vemos en esta lección es un ejemplo que tenemos que seguir. Cuando veo que en esta lección, y solo en esta, porque nunca lo hacen, nuestros teólogos nos muestran que tenemos que entender lo que dice el Antiguo Testamento sobre este tema, ese es un ejemplo que tenemos que seguir, y ellos tienen que seguir, todos los adventistas tenemos que seguir. Que Jehová los bendiga y los guarde, y los guíe a toda verdad, y que tengan un hermoso y feliz sábado.